conectan a mi clase. Bien, buenas noches. Vamos a empezar. Está haciendo bastante frío aquí en La Paz, donde me encuentro actualmente, pero siempre contento, siempre feliz, agradecido, honrado de poder compartir, difundir, llevar los mensajes de nuestros abuelos, de nuestras tradiciones, de todos quienes nos han legado y nos han dado una tarea, una misión para nuestra vida, que le han dado un propósito, le han dado un sentido de por qué vivir, para qué vivir. En nuestro caso, ese ha sido el motivo de caminar por esta vida y en este cuerpo, a partir de comprender que lo fundamental es reconocerse en la realidad que la vida le ha puesto. Es decir, en nuestro caso de haber nacido en los Andes, en el hemisferio sur, de estar a diferentes altitudes, y todo eso va marcando una particularidad dentro de una posición geográfica y dentro de una posición astronómica, lo cual nos da una forma de ser, de existir, de estar diferente a otros lugares de la madre tierra. Entonces, hemos creído de que ahí está la tarea, la prueba que nos ha puesto la vida en saber conjugarnos con ese medio, con ese espacio, en poder encontrar la simbiosis, la sinergia con esa realidad inmediata que nos ha puesto a vivir dentro de ciertas características y condiciones. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental aportar, contribuir en este proceso que los abuelos nos dijeron hace 500 años de que tendría que haber un Pachacutic, un cambio, una gran transformación, que eso es lo que significa. Y en este sentido, hemos entendido que nuestro propósito está guiado, orientado, apoyado, motivado por una serie de energías, de fuerzas, de conciencias, de maestros, de espíritus, de inteligencias que nos apoyan y nos guían y nos orientan en este propósito. Es decir, somos conscientes de que tenemos un propósito y está enmarcado en esta línea o en este sentido de provocar una gran transformación y, como dijeron los abuelos, que los Andes cumplirían un papel fundamental en este proceso de renacer para toda la humanidad. Ellos estaban claros de que después de 500 años, como pronosticaron, tendría que darse un recambio, una reformulación a todo nivel, en todos los órdenes de la vida humana, en todos los lugares de la madre tierra. En ese sentido, nos inscribimos y cumplimos esa misión para poder hacer realidad este Pachacutic para toda la humanidad.
Y ello implica, por lo tanto, comprender cómo es que hemos llegado a este momento, cuáles han sido los procesos, los caminos, las situaciones que nos han conducido a este momento para toda la humanidad y también para todos los seres de la vida, es decir, no solamente para los humanos y todo, sino todos quienes hacen la vida. Y este camino, este recorrido, nosotros lo dividimos en un antes y un después. En un antes de que se produjera la ruptura con la madre tierra, o lo que luego llamaron la naturaleza. Ese es el punto de quiebre que genera para nosotros dos momentos históricos que marcan totalmente una ruptura entre un propósito de vida, entre una forma de vida y otro sentido y otra manera de existir para toda la humanidad. Es decir, hay una etapa en la cual todos los pueblos, por miles de años, desde que surge el Homo sapiens y desde las humanidades anteriores o desde los otros tipos de seres humanos, estuvieron en conexión, en relación, en simbiosis con todo lo existente, es decir, se sentían parte de la naturaleza, eran otro miembro más de la madre tierra, es decir, no se habían visto separados, divorciados, divididos, fragmentados, como cuando se produce este acto de quiebre y comienza otra etapa radicalmente diferente, opuesta, contraria a lo que se había vivido anteriormente. Y esto es fundamental para entender lo que ahora estamos viviendo, para comprender en dónde nos encontramos actualmente y por lo tanto visualizar lo que podemos hacer ahora para replantear todo esto, que implica en definitiva llegar nuevamente a un estado de reconexión con la madre tierra. Es decir, eso es lo que nos convoca y nos da el sentido de que esta pérdida tiene que recuperarse si queremos seguir viviendo como especie humana, pues al ritmo y al desarrollo de cómo avanza esta situación de la crisis ambiental originada justamente por esta ruptura, se podría dar un proceso en donde podría darse la desaparición de la especie humana, o al menos de una buena cantidad de seres humanos, tal como lo indican, lo señalan los científicos de todo el mundo, en su gran mayoría. Entonces, esto es una situación que todavía no tiene la comprensión y no se asume la responsabilidad ni se visualiza la envergadura de toda esta situación que puede ser calamitosa, apocalíptica. En esas circunstancias es que se hace necesario, fundamental, entender qué es lo que ha pasado, cuáles son los principios, los valores, los conceptos que han guiado todo este proceso para poder reformular desde ahí. Es decir, cuáles son lo que se llama dentro de la filosofía las ontologías
epistemologías, hermenéuticas, axiologías que han marcado este tiempo de ruptura con la madre tierra. Y este proceso, por lo tanto, tiene un origen. Tiene que haber un momento en donde va a nacer, donde va a surgir. Y esto tendría como antecedentes, como elementos que dan pauta o que dan origen cuando se produce el descubrimiento de la agricultura. Es decir, hasta antes de la agricultura, los pueblos del mundo entero eran pueblos nómadas que se dedicaban a la caza y la pesca para poder sobrevivir. Y además la recolección de frutos, de raíces, de comestibles que ofrecía naturalmente la madre tierra. Entonces, esa era la manera de existir, de vivir, y de ahí, por lo tanto, un tipo de vida y un tipo de concepción de esa realidad a partir de ese tipo de interrelación con el medio ambiente. Hasta que se produce este proceso en donde surgen las primeras formas de lo que hoy llamamos agricultura. Y lo sorprendente es que surge al mismo tiempo, casi en la misma época, en todos los que ahora llamamos continentes, aunque no en todos los lugares del continente, pero surge tanto en lo que hoy llamamos Europa, Asia, América, África, etcétera, casi al mismo tiempo en ciertos espacios de esos continentes surgen las primeras expresiones de la agricultura sin que se conozcan necesariamente entre ellos. Y empieza, por lo tanto, una nueva etapa en donde se comienza con otro tipo de alimentación. Y esto, por lo tanto, va a provocar una sedentarización. Ya no es la idea de ir buscando por aquí y por allá los alimentos, sino que hay ese sentido de tomar espacio, donde ubicarse en un lugar para producir y, claro, si es que fuera necesario, pues buscar otros lugares tal vez más productivos, más fértiles, que pudieran dar mejores condiciones para la producción de alimentos. Como consecuencia, van surgiendo cada vez más nuevas técnicas, nuevas formas de producción y va a llegarse a un momento dado en que la producción es excesiva, es decir, que no se necesita para alimentarse, porque todo el mundo ya lo tiene suficiente, es decir, hay sobrantes, hay una producción que se desperdicia, que no se consuma porque está en mayor medida a las necesidades humanas. Pues llegamos a ese punto en donde esta producción rebasa y por lo tanto, ¿qué pasa con eso? En primera instancia se desperdicia, se pierde porque ¿qué se puede hacer? Entonces lo entregan a la madre tierra o lo dan a los animales, bueno, lo que sea. Pero después va a surgir algo nuevo y diferente, que surge la idea de apropiarse, de tomar control de esos productos con el propósito inicialmente de comercializarlos. Es decir, hay otros pueblos que no lo tienen y por lo tanto se puede llevarlos, ¿no es cierto?, para
intercambiarlos para hacer trueque. Pero después ya no es solamente ese acto, sino que puede convertirse en una mercancía para poder obtener ciertos privilegios, ciertas ventajas, por el hecho de tener más. Entonces ya no es el sentido de intercambio, de trueque, de solidaridad, de apoyo, de cooperación, sino surge la idea del acaparamiento, del control, de tener privilegios a partir de tener más. ¿Y dónde es que surge estas primeras formas de, de apropiación, de propiedad, de acaparación, de acumulación, de concentración en un grupo de personas o de familias o de élites? Porque ya se pierde todo ese sentido de entrega, de participación a todos, sino que viene este sentido de concentración, de acumulación. Y esto surge, son las primeras expresiones de esta actitud en lo que antiguamente se llamaba Mesopotamia. Eso es lo que determinan las investigaciones de que este lugar, que hoy son Irak e Irán y otros países alrededor de estos dos, actualmente, como se llaman así, son la cuna de una serie de cambios, de transformaciones a partir de esta situación de acumulación de productos. Y esto va a generar, por lo tanto, que aparezcan las primeras expresiones de lo que ya se llamará mercantilismo, es decir, que ya no es el trueque, sino es un proceso en el cual se va a comenzar ya a comercializar estos productos. Y por lo tanto va a ser necesario que surja la contabilidad, las matemáticas. Y se han encontrado como vestigios arqueológicos hace 5.000 años atrás, en donde se encuentran las tablillas de Susa y de Uruk, en esta antigua Mesopotamia, donde están estas tablillas en las que el rey Shankanshit, que es el rey de esa región, deja una lista de los precios de los productos. Como además se encontraron lo que se conoce como los códigos de Hammurabi, en la cual se establece la lista de lo que tienen que pagar por concepto de multas, de penalidades por haber cometido algún delito. Entonces, quiere decir que son las leyes de Hammurabi, de este personaje, el que busca sanciones y establecen multas, y por lo tanto tiene que establecerse una matemática para poder delimitar estas cantidades. Y así, como consecuencia, también va a hacer referencia de que
ha surgido también la escritura. Y estas tablillas están en una escritura que se llama cuneiforme, que son unos símbolos sobre tablillas de madera, es decir, sobre una tabla se procede a anotar, básicamente no como utilizando como una especie de plumero o algo así, sino tallando, ¿sí? Tallando sobre la madera y colocando allí unos símbolos, lo que hoy llamaríamos números, y entonces se habla del surgimiento, por lo tanto, de la escritura, de las matemáticas, como las primeras manifestaciones en el planeta. Pero ¿de dónde surge? Es a partir de esas situaciones en las que ya comienzan a hacer la comercialización a partir de la apropiación, es decir, de grupos que toman el control y tienen como actividad de sacar ventajas en otros ámbitos, en otros niveles a partir de esas producciones. Como consecuencia van a surgir las guerras, los conflictos, porque es indudable que hay gente que va a buscar cambiar su situación, porque aparecen ya unas divisiones de lo que después se llamarán clases sociales, en la que esta gente comienza a tener privilegios que son los que después se denominarán los patriarcas. Estos patriarcas son los que van a ir dirigiendo a sus grupos y por lo tanto también aprovechando de esas condiciones. Y en esta región que se llama la Mesopotamia, hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos irrigan a esa región y como consecuencia permitían una gran producción agrícola. Lo que no sucedía en los territorios aledaños, que son desérticos. Lo que hoy conocemos como el Oriente Próximo y el Oriente Medio, que son todos los países desde Afganistán, Pakistán, Irak, Irán, Siria, Israel, toda esa región es una región desértica, excepto esta región alrededor de estos dos ríos. Y eso es lo que da la particularidad que permite esa gran producción y que aparezcan estos patriarcas ricos que comienzan a tener mayores potestades. Entonces se despierta la ambición, la codicia de los que no tienen o de los que quieren acaparar más tierras, y empiezan los conflictos, las guerras, y va a surgir como consecuencia de que en estas guerras toman prisioneros algunos y los convierten en esclavos, es decir, necesitan quien trabaje la tierra, y para eso los prisioneros son tomados como trabajadores convertidos en esclavos, obligados a trabajar. Entonces va a nacer el esclavismo, las primeras expresiones, brotes de lo que podría ser un sistema, una sociedad con esclavos. Es decir, todavía no es una sociedad de esclavos, sino con esclavos, en la cual van manifestándose en primera instancia estas formas embrionarias, pero que después ya van a entrar en un sistema esclavista propiamente dicho,
y ya no será un sistema eh, con esclavos prisioneros, sino de esclavos, es decir, ya toda una serie de personajes, es decir, todo un sistema con una serie de instituciones, con una serie de estructuras, de funcionamientos que generan un sistema estratificado, piramidal, y surgen, por lo tanto, instituciones como los militares o la policía que se van a encargar de controlar, de vigilar y que tienen que cuidar de los poderosos que ya aparecen en esa época. Entonces, esto, por ejemplo, origina que no solo surjan las matemáticas ni la escritura en esa región, sino que aparezcan las armas sofisticadas. Es decir, hasta antes de esto, todos en el planeta habían utilizado, habían inventado principalmente la flecha y el arco como herramientas para poder cazar, o utilizaban los garrotes o las masas o las piedras o hachas de piedra, es decir, elementos básicos, pero en esta misma región, no por casualidad, surge todo ahí, también aparecen las primeras armas sofisticadas, armas de cobre, que ya tienen otra característica, ya son de metales, entonces metales de cobre, e incluso después van a descubrir el hierro y van a hacer armas de este metal de hierro, entonces eso ya implica otro tipo de armas con otra capacidad de acción o de aniquilamiento o de muerte que implican el uso de estas armas con estos metales. Entonces, después van a ir cada vez más inventando, por ejemplo, los carros, una especie de carros, una especie de, ¿cómo diríamos?, de vehículos, inicialmente son de dos ruedas de madera, en la cual hay un pequeño carrito y ahí se sube dos personajes, el uno que conduce a los burros, porque estos carritos están movidos por burros, y hay dos personajes, el uno que dirige el carrito y el arquero, el otro que está ahí pues con sus arcos, o en este caso ya con las primeras armas de cobre y después de hierro, entonces ya comienzan a utilizar lanzas, jabalinas, mazos, una especie de bolas con puntas donde son más agresivas estas armas. Bueno, y así van a ir. Entonces todo surge en esta región. Como asimismo, otra cosa que surge en esta región son las monedas. Es decir, cuando hacíamos referencia a que utilizan ya comienzan a hacer estas multas y todo este proceso a través de las leyes, entonces necesitaban no solo contar, sino que es las matemáticas, sino utilizar también formas de pago a través de monedas. Entonces, las monedas, las primeras expresiones que se utilizan también son en metales. Es por eso que hasta el día de hoy los metales son utilizados como referentes de las monedas, y en los bancos centrales se utilizan como respaldo al oro y la plata principalmente, ¿no? Pero mucho más el oro. Entonces, surge en esta región esta idea del oro. Algo que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros abuelos jamás imaginaron, le dieron un nivel de moneda o lo vieron como algo
que significaba riqueza o lujo. Eran, por el contrario, vistos como elementos decorativos, es decir, hacer estatuillas o cualquier cosa, o como objetos para ponerse en el cuerpo, ¿no? Como aretes y cosas por el estilo. Es decir, jamás nuestros abuelos tuvieron una mentalidad de ese tipo como para haberle dado a la hora esa condición de convertirlo en fuente de, de riqueza, en elemento de poder, en elemento de comercio. No, no sucedió acá. Pero en el caso de estos pueblos, sí, y desde ahí hasta el día de hoy, ese es el símbolo, ¿no es cierto?, de poder, que es el oro. Entonces, estas monedas inicialmente surgen en el reino de Lira, que es un antiguo reino que existe en lo que hoy se llama Turquía. Desde ahí, que también está cerca de estos países de Irán, Irak, surge, por lo tanto, en toda esta región, todo este proceso, es decir, todo se da en ese lugar. E incluso la religión, ¿dónde surge? Y que es consecuencia de todo esto, que es paralelo, porque necesitan cambiar el sentido de la espiritualidad, de lo divino, de lo sagrado que se tenía anteriormente para crear otro tipo de relación con lo divino que se llamará religión, y donde va a surgir lo que se llama el monoteísmo. Y justamente no es casualidad tampoco que el patriarca que da origen a las religiones monoteístas es el patriarca Abraham, y que justamente, según los datos históricos y de las referencias de las primeras formas de escritura, nació en esa misma región. Y ahí es donde aparece este personaje, este patriarca, y que dice que Dios se le ha presentado y que este Dios tenía la forma de hombre y que era parecido a él. Es decir, no es que Dios inventa o crea al ser humano, sino que es Abraham el que crea a su Dios, a su imagen y semejanza. Es decir, él es el que crea esta idea, esta noción de este ser afuera de la vida a su imagen y semejanza. Él es el que crea a su Dios y que hoy es considerado el Dios de los cristianos y de los musulmanes y de los judíos, pues todos ellos hablan de este Dios único, aunque hay diferencias entre ellos, pero todos ellos hablan del patriarca Abraham y por lo tanto de la idea de este Dios único con el nombre de Yahvé, Alá, el nombre de estas religiones, pero que a la final habla de este Señor, porque para todos ellos es un Señor que está en un lugar que se llama cielo, fuera de la vida, y es el que ha creado a todos. Entonces, como vemos, es Abraham el que crea a Dios y no es que Dios el que crea a Abraham. Y por lo tanto, todo cuadra bien, todo se va conformando en esta estructura para dar propósito y sentido a esto que se va a llamar el esclavismo. Es decir, necesitan construir un sistema, estos patriarcas que van generando también lo que llamamos el patriarcado, cuando necesitan crear un sistema en donde la mujer, o más bien dicho, todo lo femenino,
pase a estar subyugado, subalternizado, controlado. Entonces, si hasta antes habían dioses y diosas, donde todo era dios y diosas, es decir, toda la vida estaba constituido por dioses y dioses que daban la vida como divinidades, el sol da vida, la luna da vida, entonces todos estos seres dan vida, ¿no? Desde los más grandes hasta las montañas y hasta los animales que todos nos proveen de vida. Entonces todo era considerado como sagrado y divino. Entonces, al romper con la naturaleza implica romper también con las espiritualidades milenarias para generar otro tipo de creencia que se llama el Dios único a través de lo que ellos van a denominar la religión. Entonces, en este sentido, el propósito es ya se me va la palabra, desagrado, de desacralizar a la madre tierra, que es femenina, y por lo tanto necesitan proceder a establecer una condición de dominación de la madre tierra, como lo dice como se cuenta en el propio Génesis, en donde supuestamente Dios le dice que tiene que dominar a la naturaleza. En el Génesis 3 se lo dice así. Entonces es obvio que es Abraham el que inventa eso y dice que su Dios le ha dicho que le da a los seres humanos la potestad de dominar a todo lo que se mueve, ¿no? Porque todavía no utilizan la palabra naturaleza, sino hablan de todo lo que se mueve, de todos los animales, de todos los peces, de todo cuanto existía. Entonces, esa es la forma a través de las cuales van a comenzar este proceso de subyugación de todo lo femenino, y para eso tienen que empezar con las referencias a las diosas, a las divinidades femeninas, para luego pasar a las humanas, ¿no? Y dentro de esta condición humana de lo femenino, la asociación que se hacía con lo femenino, que tiene que ver como, por ejemplo, con la intuición, con las sensibilidades, con los sentimientos, con las emociones, que se hacían esa representatividad. Y por el contrario, a los hombres, a los varones, en donde se decía que primaba la razón, el ingenio, la creatividad, es decir, todo lo que venía desde las capacidades mentales o intelectuales, dándole ya esa relación. Es decir, y hasta antes de que surja estas divisiones, estas dicotomías, estas bifurcaciones, no había esta separación, esta ruptura, y de creer de que los hombres eran superiores a las mujeres. Eso va a surgir con el nacimiento de todo esto que estamos señalando, que va a configurar el patriarcado, y el patriarcado va a crear el esclavismo, su sistema esclavista, este sistema en el cual pasan a ser dominados todo lo que es considerado femenino, entre ellos también los pobres, los discapacitados, los homosexuales, etcétera. Es decir, todos aquellos que no representaban el hombre, un hombre bien, hombre varonil, culto, preparado, etcétera, etcétera, y que después se ha añadido, cuando ya entramos a la época racista, que sea blanco, ¿no es cierto?, que es otro de los elementos que después se integra a eso. Entonces, en esta época de ruptura con la madre naturaleza, con la madre tierra, con la divinidad, con lo sagrado, con lo espiritual,
entramos entonces a esta etapa de apropiación, de control, de sometimiento, de esclavismo, y vamos a seguir después ese tránsito en la cual toda esta región de lo que estamos explicando de este Medio Oriente, de esta región de la Mesopotamia, se va a ir provocando una época de guerras cruentas que van a llegar hasta lo que hoy es Italia, Grecia, es decir, buscan expandirse hacia todos los lados posibles, y en el caso de llegar al oeste de la Mesopotamia, tratan de abrirse camino hasta Grecia, hasta Italia y viceversa. Es después, estos pueblos también reaccionan en contra de todos estos pueblos. Y así se da, no hay tiempo para explicarles todo un periodo que estamos hablando de alrededor de 3.000 años de guerras que se van dando en toda esta región, de conquista y reconquista, de ataques y de defensas, y como consecuencia también de traspasos de conocimientos, de productos, de creencias, etcétera, etcétera. Y la siguiente etapa de este proceso que va a dar otro giro fundamental es el caso de los griegos. Hace unos 2.500 años atrás surge en la Grecia antigua lo que hoy se conoce como lo que se denomina la Grecia clásica, en donde aparecen personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que van a sistematizar toda esta construcción del esclavismo en una forma teórica e intelectual, es decir, tenían que darle una estructura, una justificación y darle toda una conceptualización, toda una teorización para configurarle, darle más sostén intelectual a esta construcción del esclavismo que se estaba manifestando. Entonces ahí es cuando se va a configurar lo que ellos llamarán la civilización. Es decir, los griegos son los que logran sistematizar de mejor manera el concepto de la razón. Ellos ponen como que establecen una nueva categoría, una nueva diástasis, y crean la idea de los superiores e inferiores, de los salvajes y de los no salvajes. A ellos se les ocurre establecer esta distinción de quiénes son los salvajes y que por lo tanto no son ellos. Los salvajes son los otros. Ellos dicen que los hombres, y en particular los ricos, pues no todos los hombres, porque ¿cómo va a ser un homosexual, un pobre, un trabajador, un agricultor? No, los ricos, porque tienen más razón, porque la racionalidad ha sido mejor trabajada en ellos, y por lo tanto ellos tienen la condición, la particularidad de ser los que dirigen, es decir, llega a la idea de que Dios les ha concedido la razón y que ellos son los representantes, así como igual ya se establecía en el sentido religioso, también surge en este sentido político, en el cual ellos están imbuidos de esa divinidad que les ha otorgado Dios de ser los que tienen que dirigir a sus pueblos. Entonces, ahí va a surgir
lo que se llama ya claramente o se le va a dar mayor configuración a lo que se va a llamar el Estado, con instituciones como todo lo que tiene que ver con la cuestión legal, la democracia, todo ese asunto, ellos ya le configuran de mejor manera a lo que ya los mesopotámicos hace 5.000 años ya habían dado los primeros pasos, habían comenzado a crear ya todo este sistema, pero serán 2.500 años después los griegos los que le van a dar, le van a configurar plenamente y van a estructurar en mayor precisión y a todo eso le van a denominar la civilización. Entonces, estos que se autoasumen como los no salvajes o civilizados, como los superiores, los mejores, sobre los inferiores, sobre lo que después llamarán los bárbaros, se van a encargar de ir por, digamos, ir difundiendo y serán los patricios romanos o los patriarcas romanos, que ellos preferían, se denomina más patricios, son los que asimilan, los que captan, los que se interesan o los que ven como una ventaja o una situación que les permitiría a ellos tener más elementos en sus procesos también de expansión, es decir, porque buscan siempre esos propósitos de conquista, de ampliación, de tener más poder, todos estos que después ya se llamarán reyes, emperadores, ya no patriarcas, sino tendrán esta nueva denominación en este proceso de ir concentrando cada vez más el poder, de ir consolidando más el esclavismo y de creando más instituciones y dando todos los soportes para que esto funcione de mejor manera. Entonces, este sistema se va a imponer en todo lo que se llama hoy Europa, especialmente inicia en la Europa del Sur y después en la Europa del Norte y también en el norte del África y en esta parte del Oriente Próximo. Entonces, hasta donde llega lo que se llama, por un lado, el imperio romano de Occidente y por el otro lado lo que llaman el imperio, el imperio oriental, el imperio romano de Oriente, el imperio romano de Oriente, o también llamado como el imperio bizantino. Entonces, esto se va ampliando, por lo tanto, estas creencias, estos valores, estas formas, estas tácticas, esos instrumentos, y todo lo que hemos señalado, las matemáticas, la escritura, las armas, todo se va abriendo dentro de esas categorías. Y entonces esto va a ser, estamos hablando en un periodo de alrededor de 1500 años en que se produce este proceso, aunque ya los romanos serán desplazados, pero bueno, ya se ha instalado toda esta serie de creencias y también después se ha introducido ya el cristianismo y todo lo que ya conocemos. Entonces, llegamos al momento en donde hace 500 años estos europeos ya romanizados, cristianizados, civilizados, es decir, domesticados, adoctrinados, domados, porque eso es en realidad lo que es el civilizado, no lo que ahora nos dicen, ¿no? Como el culto, el superior, el mejor, el más inteligente, sino que es este proceso de domesticación el que se hace, es decir, de imponer una serie de dogmas de creencias, porque se principaliza la razón y se utiliza, por lo tanto, la domesticación a partir de imponer teorías, creencias, visiones como el motor, como
el medio, el instrumento de aproximación a la realidad, a la vida, y todo se desenvuelve alrededor de este tipo de teorías sobre la vida, teorías sobre la divinidad, teorías sobre la política, etcétera. Entonces, todos son puras teorías y ya no es un sentido de conciencia, de interrelación con el medio, sino de la educación a través de teorías, como se hace hasta el día de hoy, donde se educa y se forma a través de teorías, las mismas que duran un tiempo, después viene otra teoría, y así ha habido cantidad de teorías en las cuales se van cambiando a medida que surgen nuevas cosas y por lo tanto vamos de teoría en teoría y hasta ahora seguimos en nuevas teorías y después vendrán nuevas teorías. Es decir, ese es el mundo del dogma, el mundo de las ideas, de las ideologías, de todas estas concepciones que tamizan la realidad a partir de lo que creen un pueblo, lo que cree otro pueblo, pero aquí ahora es simplemente se han puesto las creencias de lo que hoy llamamos Occidente, ¿sí? Es decir, nos manejamos desde sus categorías, desde sus parámetros, desde sus fundamentos, y esa es como se nos impone, establece como el sentido de vivir, que son contradictorios, opuestos a nuestras racionalidades, a nuestras filosofías que miramos diferente y hemos construido la realidad de otra manera. Tenemos otras nociones, otros sentidos de existir y de vivir. Entonces, se produce, por lo tanto, esta expansión colonial, ¿sí? Este colonialismo que llega que se origina en la Mesopotamia, como las primeras expresiones de colonialismo, que después por los griegos, son consolidados de este colonialismo y los romanos lo expanden y después los europeos colonizados al mundo entero. Entonces va a colonizar el África, va a colonizar, abrirse al Asia y principalmente a América, a Amérique, que es el nombre antiguo o uno de los nombres antiguos de este continente. Entonces ahí llegan y se produce todo lo que ya conocemos, todo este proceso de colonización, de cristianización, de esclavización, etcétera, etcétera. Entonces imponen este sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos como una forma diferente de interpretar? Que según la visión occidental, según la visión de estos pueblos, la humanidad ha vivido en primera instancia el esclavismo. Y después dicen que se superó el esclavismo, que desapareció el esclavismo y que se pasó a una siguiente etapa que le llaman el feudalismo. Y dicen que después el feudalismo también se eliminó y dio origen al capitalismo. Y según la teoría marxista, según los ideales de los marxistas, se construirá el socialismo, pues el comunismo. Y según las otras posiciones, pues se ha llegado simplemente a la etapa clímax, que es el capitalismo, que es el fin de la historia y que de aquí ya no hay más, que es como la etapa superior a la que hemos llegado. Esa es la visión oficial desde lo que llamamos el eurocentrismo de izquierda y de derecha. Así conciben el proceso de transformación social. Por el contrario, nosotros tenemos otra visión en la cual establecemos de que el esclavismo jamás fue superado, que el esclavismo simplemente se fue afinando, perfeccionando, puliendo, desarrollando hasta nuestros días. Es decir, que no es que el esclavismo desapareció y que
es una etapa de la historia humana y que fue algo que sucedió hace mucho tiempo. No, por el contrario, nosotros creemos de que el esclavismo simplemente siguió su proceso en donde se fue perfeccionando hasta llegar a nuestro tiempo en donde se ha vuelto sutil, imperceptible, en donde el esclavo moderno no se da cuenta que es esclavo. ¿Cómo, cómo podemos visualizar que esto es así? Cuando hemos llegado a un momento en donde este esclavo, que también podríamos, que le llamamos el esclavo postmoderno, o este esclavo inconsciente, que hoy expresa del mercado. El mercado es el que le dice qué comer, qué vestirse, qué divertirse, en definitiva, qué comer, de qué vivir y cómo vivir, qué vivir y cómo vivir. Y como consecuencia, este esclavo simplemente elige. La única libertad que le dan es de elegir lo que puede utilizar, lo que puede coger de lo que le ofrece el mercado. Es decir, hay quienes diseñan un estilo de vida, establecen, delimitan un sentido de creencias, de valores, de principios, de formas, y simplemente les ponen a elegir, y como consecuencia este esclavo se dedica simplemente a consumir. Consume por aquí, consume por allá, y tiene que dedicarse a trabajar y trabajar para poder consumir y tener más y más de lo que va produciendo el mercado. Es decir, van creando nuevas necesidades y le van dando como elementos para que este individuo tenga otra cosa más que comprar, y se dedica toda su vida simplemente a trabajar y trabajar para consumir y consumir. Y se pasa así, y por lo tanto hace de su vida como un proceso en el cual tiene que estar exclusivamente en ese estado, y pierde otros sentidos, otros propósitos de la vida, otras aspiraciones, otras búsquedas, otros horizontes, otras aspiraciones. Y este esclavo solamente está dedicado a consumir, y para ello tiene que trabajar y trabajar. Al extremo que ejemplifica mucho más este estado de esclavismo, cuando hoy hay personas que mueren por exceso de trabajo. Es decir, hasta antes de lo que llamamos el neoliberalismo, todos eran dependientes de un patrón, y el patrón les obligaba a trabajar, les obligaba a trabajar desde 16 horas, y después lucharon y bajaron a 14 horas, después lucharon y bajaron así sucesivamente hasta que hemos llegado a trabajar 8 horas, después de sucesivas luchas. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en lo que se llama la sociedad del emprendimiento, donde todos son emprendedores, en que ya no es necesario que les impongan las 8 horas, sino que el emprendedor él mismo se impone y trabaja 8, 10, 12, 14, 16 horas? Y esto nos da la condición de la ejemplificación de este desarrollo del esclavismo, que va siguiendo distintas etapas hasta llegar a la etapa de la autoesclavización, en donde él mismo se autodomina, él mismo se autooprime, se autoobliga, se autopresiona, se autosacrifica para poder tener más recursos, para poder satisfacer esas necesidades creadas, para tener más dinero y poder cubrir esas aspiraciones que le generan. Entonces, ese, por lo tanto, es la etapa en la cual nos encontramos actualmente. En ese momento
de clímax del esclavismo, de la cúspide del esclavismo, en la cual el esclavo moderno se autosacrifica y cree que se está autorrealizando. Es más, cree que es libre, siendo esa la forma peculiar en donde el sistema le dice, si quieres tener más, sé más libre. ¿Y qué es ser más libre? Sacrifícate más, trabájate más, esfuérzate más. Y entonces ese personaje cree que así se hace libre en la medida que tiene más dinero y por lo tanto consume más y tiene que trabajar más y supuestamente es libre porque elige y porque va teniendo más cositas materiales y después resulta que llega a viejo y que se da cuenta de que simplemente se dedicó a acumular cosas materiales y que se va de este mundo sin nada de eso. Y así tenemos una situación en la cual hoy nos encontramos en ese estadio, en ese nivel, en ese absurdo en el cual la vida se ha transformado en consumo y como consecuencia la destrucción del planeta, en donde este ser humano libremente explota, destruye el planeta. Ese es el acto de la libertad, la capacidad de afectar, de dañar, de alterar el clima, de alterar todos los ecosistemas y de llevarnos a esta situación caótica. Entonces, es ahí, a partir de ese momento, de esta situación, que surgimos los pueblos indígenas, los pueblos negros, los pueblos orientales, los pueblos populares, todos los pueblos que replanteamos y queremos encontrar otra salida. Cuando no encontramos la salida que nos ha ofrecido el socialismo, el comunismo, que han fracasado, y ahí viene nuestra propuesta, nuestra idea, nuestra luz, nuestra orientación de lo que hemos llamado en Bolivia como el Summa Camaña y en el caso del Ecuador como el Summa Causay, como las expresiones que dan elementos, herramientas, instrumentos, conocimientos, fundamentos para lograr hacer realmente un cambio real, auténtico, profundo, estructural, de raíz, y no lo que la izquierda a través de los socialistas comunistas nos han ofrecido y que a la final no han logrado los cambios esperados y seguimos en lo mismo. Entonces, este es la propuesta o la idea de cumplir el Pachacuti, de producir este cambio, esta revolución, pero que no va a ser una revolución armada ni nada como lo han planteado las izquierdas, sino otro tipo y que se marca desde otras tácticas, desde otros medios, desde otras formas, desde otros elementos, y a eso es lo que hemos denominado el buen vivir o el vivir bien. Y entonces en eso nos encontramos y por lo tanto esto tiene una serie de formas, de medios, de mecanismos que eso vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí paro para escucharles, para abrir la palabra para que ustedes puedan comentar, preguntar, opinar, todo lo que ustedes consideren. Les escucho. Nadie se anima. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué sienten? ¿Les resuena, no les resuena? ¿Está claro? Si hay algo que no se entendió. Entonces he hecho una remembranza histórica ajustada, así saltando rápidamente, para entender los últimos 5.000 años, para ubicarnos y tener
nociones de dónde surge, por qué surge, cómo se va manifestando y cómo llegamos a este momento después de 5.000 años. Y por lo tanto, la necesidad de entender ese pasado para poder cambiar este presente, porque siendo justamente es el problema de que desde Occidente no se entiende este pasado, ellos los describen de otra manera y por lo tanto se siguen engañando y nos siguen dando la vuelta en el mismo círculo rayado, porque eh, creen que el problema, por ejemplo, de la izquierda, creen que simplemente es un problema de clase, es un problema económico, y que resolviendo el problema económico de clase ya se soluciona, cuando para nosotros es un problema ontológico, epistémico. ¿Qué quiere decir? De resolver la situación a los niveles del tipo de comprensiones de la realidad, del tipo de estilos de vida, del tipo de interrelaciones que tenemos entre los seres de la vida. Es decir, es una cuestión que rebasa lo económico, lo clasista y que cuestiona el racismo, que cuestiona el elitismo, que cuestiona el patriarcado, que cuestiona los ecocidios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vamos a poder enfrentar, asumir a cabalidad, con profundidad, con rigor, un cambio. Si no, simplemente serán gato pardos, es decir, hacer cambios para que no cambie nada. Aparecer como que se ha cambiado algo que surge como que fuera un cambio, pero que en el fondo es simplemente darse la vuelta en lo mismo y no ha pasado nada. Eso es un gato pardo que se dice en la filosofía. Entonces, nuestra lucha no es una lucha solamente de clases, es una lucha ontológica, es una lucha que va a las raíces, una lucha estructural, es una lucha de paradigmas, una lucha de racionalidades, una lucha de filosofías, una lucha de creencias, ¿sí? Entonces, ahí es que nos diferenciamos totalmente con todos estos grupos que se denominan de izquierda, que confluyen o que son o comparten los mismos fundamentos y principios con la derecha, porque entre izquierdas y derechas no hay diferencias filosóficas o ontológicas, comparten, tienen la misma fuente, la misma raíz, parten de los mismos elementos, las mismas categorías. No hay diferencia entre ellos. En cambio, sí tenemos totalmente diferencias con todos los pueblos no occidentales del mundo, porque lo que llamamos América y dentro de América los andinos y así sucesivamente dentro de los andinos tenemos distintas, diferentes formas de interpretación de la realidad, de construcción de la realidad o de la vida. Tenemos otros sentidos de la espiritualidad y así en todo, etcétera. Llámese economía, llámese política, llámese educación, llámese sexualidad, familia, organización, todo. Nuestros sistemas, nuestras eh, formas difieren totalmente de estas construcciones establecidas desde lo que llaman la civilización, de estas formas esclavistas que le solapan o le acomodan, le llaman civilización, pero que es el esclavismo y que hemos llegado al esclavismo del capital y a su etapa máxima, que es que hemos explicado, este proceso de autodominación, de autoopresión, como la figura mayor de este proceso de esclavismo. Entonces, en este sentido es que nosotros cuestionamos a toda la fundamentación, a todos los principios, a todos los valores
de lo que se llama lo eurocéntrico. Cuando decimos eurocéntrico, hablamos de un tipo de construcción de pensamiento, es decir, de una noción universalista en la cual ellos creen de que interpretan la realidad para toda la humanidad, de que su visión de la vida es la visión verdadera, auténtica, científica, superior, mejor, y las otras son subjetivas, mitos, cosmovisiones, supercherías, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se califican? Y así es una disputa en todo nivel. Por ejemplo, cuando se habla de nuestras medicinas no son científicas, no son simplemente medicinas complementarias, medicinas superficiales, son simplemente creencias. Y así podemos hacer referencia en todos los ámbitos de cómo todo lo nuestro es desvalorizado, minimizado, priorizado eh, y hasta tergiversado y deformado por el pensamiento occidental. Entonces, esta es cómo nosotros replanteamos y hacemos un cuestionamiento total a una serie de posiciones, de concepciones nos ha impuesto desde el colonialismo, desde hace 500 años, en donde se nos impone otro sentido y hemos llegado a este momento en donde, desde donde sobrevive seguir floreciendo. Es decir, no han logrado como lograron con los europeos. Los romanos extinguieron a la Europa indígena, casi no quedó nada, aunque hoy hay un pequeño renacer a través de lo que se llama el despertar de la cultura celta. Los antiguos celtas, los indígenas europeos, uno de los pueblos más importantes eran los celtas, que están en la parte sur, lo que hoy es Francia, España, Inglaterra, toda esa región, eran los celtas, uno de los pueblos, y que han dejado huellas y que todavía hay elementos y desde ahí están queriendo rescatar, revalorizar a las culturas indígenas de Europa. Entonces, entonces hay este despertar en todo el mundo y todos cuestionan toda esta serie de fundamentaciones de principios establecidos por este eurocentrismo, por estas élites de Europa y a partir de ello hacer cambios radicales, profundos para especialmente sobrevivir como especie humana, porque el asunto no es simplemente una cuestión económica de salir de la pobreza, sino una cuestión de vida. Está en peligro la vida. Entonces, no es solamente la pobreza. Y ante esa eminencia, ante esa situación, es que urge hacer algo ya y eso implica, por lo tanto, otro tipo de acciones a las que nos han acostumbrado los llamados revolucionarios, las izquierdas, y nosotros estamos haciendo otros planteamientos desde otras vías, desde otros caminos, desde otros medios para salir de esta situación y que eso explicaremos en la siguiente reunión. Claudia, ¿quieres decir algo? Sí, justo es relacionado con esto del esclavismo o el autoesclavismo, ¿no? Que me parece que es muy difícil, ya sea izquierda, derecha, de cualquier cultura, poder salir de este autoesclavismo, porque por mucho que nosotros, justo los que estamos aquí, que creemos en esto de la cosmovisión, del vivir bien, pues yo estoy haciendo este diplomado y estoy reafirmando muchas de mis creencias
que muchas pienso que, y seguro les pasa a varios, que las tenemos como una sabiduría que nos nace, ¿no? De hacer muchas cosas que ancestralmente se hacían, pero nosotros, o en mi caso, he hecho muchas cosas, he creído muchas cosas, eh, así como bien de sexto sentido, ¿no? Pero algo que me viene una duda, esto del autoesclavismo, es como eh, el querer seguir estudiando, el querer seguir haciendo cosas, el llegar tarde a casa y seguir haciendo algo, es como un autoesclavismo igual, ¿no? Porque sé que tengo que llegar a mi casa y justo ahorita podría estar con mi hijo, que es su cumpleaños, pero digo, no, entraré a clases. Hay un dilema en nuestra cabeza y creo que es re difícil salir de eso igual, ¿no? Porque igual es cómo nos enseñan algo, cómo sabemos que tienen que ser las cosas, pero es lo ese eurocentrismo que tal vez nos ha estructurado, a mí mis papás siempre me han enseñado a ser competitiva y yo he aprendido a no ser tanto, no sé, es difícil darse cuenta y saber cómo actuar para ir con vivir bien, pero estar tranquila, relajada, conectarme con las plantas, con el universo, pero sin embargo seguimos cayendo en esto. No sé, para mí siempre ha sido un dilema ese y hasta ahora sigue siendo y estoy aquí porque quiero aprender algo y sin embargo estoy actuando diferente, no sé, o estoy por otro lado. ¿Se me entiende? Sí, 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 claro. Gracias, Claudia. Sí, totalmente entiendo y comprendo la situación en que nos encontramos. Es decir, hemos llegado a un momento donde estamos atrapados en una serie de adicciones. Nuestros abuelos no tenían las adicciones que nosotros ahora tenemos. Es decir, nos hemos ido cada vez volviendo dependientes, cada vez estamos más atrapados, encerrados en una serie de configuraciones tecnológicas, comunicacionales, de estilos de vida, etcétera. Y obviamente que llegar a este estado en el que nos encontramos después de todos estos procesos que se ha ido dando, se han ido estructurando un tipo de mentalidad, un tipo de persona, un tipo de forma en la cual hoy, por ejemplo, hay personas adictas al trabajo. Imagínate a ese nivel, en la cual estas personas adictas hasta temen salir a vacaciones porque no saben qué hacer en las vacaciones, porque lo único que tienen que les da sentido es estar trabajando, es estar produciendo, es estar generando recursos. Es como se nos ha atrapado dentro de esas actitudes, esas creencias, y en la cual, como dice la publicidad, just do it, en inglés, es decir, hazlo, simplemente hazlo, como dice esta publicidad de Nike. Y así hay otras publicidades, ¿no? Sé libre, y etcétera, etcétera, en la cual nos van moldeando, nos van señalando, nos van provocando a que simplemente estemos en esta idea del desarrollo, del progreso, del crecimiento, del estatus, del privilegio, de los puestos, de los títulos, y tenemos que, por lo tanto, si querer ganar un espacio, tener un mejor puesto, si querer tener una mayor presencia, si tenemos que tener mayores capacidades de influencia, etcétera. Entonces, tenemos que ya no solo estudiar
18 años hasta la universidad, sino que tenemos que estudiar en una maestría y estudiar un doctorado y estudiar un postdoctorado, y todo eso implica 28 años de nuestra vida, es decir, la tercera parte de lo que vamos a vivir para alcanzar a tener ese título que supuestamente nos va a dar mejores posibilidades. Y resulta que ahora hay PhDs que no tienen trabajo, que no hay suficientes puestos de trabajo, o que no están trabajando en lo que hacen, o que no tienen el salario que tendría que tener una persona de esa formación. Entonces, mira cómo nos hemos ido dejando, si se puede decir, nos hemos ido envolviendo hasta llegar a esos extremos, y que como consecuencia de estas adicciones, así como un adicto que es a las drogas, que es adicto al alcohol o al tabaco, hay adictos al trabajo. Entonces, imagínate, antiguamente había alguien que le obligaba a trabajar, le esclavizaba, le imitaba. Ahora ya no es necesario. Tú mismo, cada uno se autoesclaviza, se impone. Entonces, esa es la sutilidad que le ha tomado al esclavismo tantos años para ir construyendo hasta que el esclavista se ha dado cuenta que ya no necesita hacer nada al exterior, sino necesita entrar a la cabeza de ese ser humano y decirle lo que tiene que hacer. Y ya no necesita imponer, no necesita armas, no necesita nada como en la época del esclavismo primigenio, sino que en este proceso se fue perfeccionando y hemos llegado a este momento en donde ya están dadas todas las condiciones, las características con la creación de toda la tecnología y toda la ciencia actual que permite que el esclavo ya simplemente coja las herramientas y se proceda a autoesclavizar. Entonces, esto, por lo tanto, es una cúspide, pero como toda cúspide, tiene también su otro lado. Es decir, desde la oscuridad va a nacer la luz. Hemos llegado a un punto en donde sí podríamos, evidentemente con esto no quiere decir que esto podría seguir, cuando podríamos convertirnos prácticamente en zombies, en vampiros. Es decir, como en esas películas en las cuales estos personajes ya no son totalmente conscientes, sino que están atrapados como un zombie que necesita matar, que necesita consumir, que necesita sangre para poder seguir viviendo. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el acto ahorita de extraer más, de consumir más, y quiere más, de devorar más, de tener más esa ambición, esa codicia, más y más y más y más. Entonces ese es el zombie, ¿no? Más sangre, más cadáveres. Entonces van matando más a la naturaleza, a los animales, y quiero tener cada vez más y tengo que matar más. Entonces es la locura total. Y ante esto es que ya hay las reacciones, en el sentido de primero comprender, porque esto no se entendía, eso algo que no se captaba. Entonces, recién hace unos 10 años en que surgen los primeros que se dan cuenta de que estábamos llegando a la autoesclavización, y que ahí me anoto entre ellos que fuimos de los primeros que nos comenzamos a percibir de que estábamos en una sociedad de claustro, como es uno de mis últimos libros que se llama La sociedad de claustro. Ustedes saben que el claustro son personas religiosas, básicamente mujeres que se enclaustran en un espacio, en un lugar, y de ahí no salen. Entonces, ese es el concepto del claustro. Y entonces, asociando esta metáfora a todos estamos enclaustrados, porque estamos en un sistema configurado en esas características, esas condiciones, y como consecuencia nos enclaustramos a través de adicciones, de dependencias a un estilo. Por ejemplo, quienes ya viven en la ciudad
no quieren regresar al campo. Primero porque ya no les gusta y después porque no tienen las condiciones, las formas, los instrumentos para poder vivir, para sostenerse. Porque ¿qué van a hacer? Entonces, esa es una de las críticas lamentables que nosotros estamos haciendo, es esa desarticulación de la forma de vida campesina, de la forma de vida comunitaria, para que todos quieran venir a la ciudad y supuestamente a alcanzar el desarrollo y el progreso, cuando está significando que esa gente ingrese al sistema esclavista. Tenemos nuevos esclavos que van entrando y cada vez hay más esclavos que quieren llegar y que quieren dejar todo ese estilo de vida, toda esa forma comunitaria, solidaria, cooperativa y todo este sentido de totalidad donde se siente parte del universo, donde en el campo uno tiene un sentido de comunión, de relación, de conexión con todas las formas de vida. En cambio, en la ciudad, atrapados en el computador, viendo la vida, viendo los ríos desde el computador, viajando a otros países desde el computador. Y peor ahora con lo que se anuncia con el metaverso de Facebook, en donde ya toda la realidad va a ser virtual. Entonces todo se despersonaliza, todo se individualiza mucho más. Entonces es terrible la situación en donde vamos a estar totalmente encajonados, totalmente absorbidos, atrapados y como consecuencia perdiendo la dimensión de la realidad, de la relación con la materia directamente, con la naturaleza, de palpar, de olerle, de sentirle, de visualizar, de interiorizar, de experimentar, de aprender, de descubrir, de estudiar directamente dentro de la vida. Y todo se vuelve una realidad virtual, todo se vuelve el aprendizaje, las relaciones se vuelven artificiales. Al caso que, por ejemplo, ya en el Japón hay quienes se casan con un anime, con un dibujo anime, se casan, aunque no está reconocido legalmente, pero ya hay en Japón esos fenómenos. Hay quienes les invito a ver una película que se llama Ella, en donde este personaje se enamora de un programa que habla una voz femenina y él le pregunta cualquier cosa y este personaje le responde porque es una computadora y le satisface todas sus necesidades de comunicación y se enamora al punto que después se da cuenta que este programa era utilizado por otros hombres y él se siente traicionado. ¿Cómo es que me traicionas? Si has sabido hablar también con millones de hombres. Yo pensaba que solamente eras para mí. Entonces es interesante para que vean cómo es lo que estamos, ¿no? O una serie de personajes que están surgiendo de este tipo, ¿no? En donde, por ejemplo, aparecen los que dicen, yo no me siento hombre, no, yo me siento gato. Y se comienzan a hacer cosas, no, yo me siento tigre, me siento mono y se hacen transfiguraciones y cosas por el estilo. Y, y hay, y hay quienes tienen relaciones sexuales ya no con mujeres o con personas humanas, sino con muñecos. Entonces, imagínense ustedes, si esas son las primeros embriones, las primeras expresiones, y hay este tipo de personajes, entonces esto se va a ir más profundizando. Entonces, llegaremos a una sociedad totalmente artificial, banal, superficial y despersonalizada. Entonces ya, como en Japón, ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. Están en problemas allá de cómo van a hacer para que se reproduzcan, porque ya no quieren casarse, no quieren, que es más fácil es tener de novia a una tablet donde está una mujer bonita y conversa en las noches y chao mi amor y le apaga. Eso es
o el caso de los hikikomori, que se encierran en los juegos electrónicos y pasan años ahí atrapados. Es un fenómeno terrible el que se enfrenta, en donde estos jóvenes, niños, no quieren hacer otras cosas y están simplemente dedicados a los juegos electrónicos. Y así les podría hablar cantidad de fenómenos que están apareciendo, que todavía tal vez no son tan grandes, pero a este ritmo después van a ser masificados y van a ser en grandes extensiones y como consecuencia una situación muy compleja, pero que desde eso mismo estamos reaccionando, ¿no? Y claro, la salida no va a ser fácil. Y justamente quienes nos van a ayudar son nuestros pueblos comunitarios. Ellos son la esperanza, son la guía. Entonces, por eso de ahí la urgencia de que no sean afectados, no sean esclavizados, no sean dogmatizados, no sean domados, no sean artificializados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la necesidad de regresar al campo, la necesidad de reencontrarnos con la madre tierra para hacer otro estilo de vida, tener otro sentido, otro propósito, otra dimensión de la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, explicaremos qué estamos planteando para que pueda abrirse y pueda despejarse este camino. Entonces, yo les agradezco por la atención, por escuchar, por participar, pues cualquier cosa, si tienen comentarios, preguntas antes de iniciar la próxima reunión, lo pueden hacer, o si no, les explicaré en detalle lo que estamos planteando como salidas concretas. Que tengan una feliz noche, lindo fin de semana. Chao, chao, abrazos para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, compañeras. Gracias, profesor. Buenas noches, maestro. Gracias. Hasta luego.